Hola, buenas noches a todos. Estamos de nuevo aquí en Hora Mazmorra. Nosotros buscamos no solamente colgar nuestras partidas en YouTube para que podáis disfrutar de ellas, sino también daros la oportunidad de poder jugar la misma partida que habéis escuchado. No nos vamos a limitar simplemente a mostraros nuestra partida, sino también daros también los recursos necesarios como para dirigirla y que también vosotros podáis divertiros con lo que hacemos. En el link de esta explicación que voy a dar a continuación encontraréis la información y también las fichas de personaje, los recursos utilizados para dirigirla, tal y como nosotros la dirigimos, tal como la dirigí yo en su momento y los demás la jugaron, pues para que vosotros podáis utilizarlo también. Sin embargo, si has llegado hasta este punto, seguramente sea porque o bien seas un máster que desee dirigir la partida y que necesites saber qué es lo que pasa en el pueblo, qué están haciendo los vampiros y por qué lo hacen, para así tener un buen trasfondo con el que ambientar tu partida, saber exactamente lo que pasa y poder dirigírsela correctamente a tus amigos, o bien eres un jugador que pues no crees que vas a poder jugar esta partida, que te la van a poder dirigir y simplemente quieres saber qué es lo que pasa, esos puntos oscuros o esos interrogantes que surgen a medida que has estado escuchando nuestra partida, qué es lo que realmente pasaba. Bueno, pues de esto trata esta explicación. En primer lugar, vamos a hablar sobre los personajes jugadores, los personajes que van a interpretar los distintos personajes, los distintos jugadores que juegan la partida. Hicimos 5 personajes inicialmente, los cuales pues son los que ya conocéis: el caballero templario, la prostituta, el montero y el monje dominico. Todos ellos tienen una ficha que luego podremos en los links que acompañan esta explicación para que podáis descargarlas y usarlas. Hicimos un quinto personaje que no aparece, que es una noble, que ya está dentro de la ciudad también y que actúa como personaje social de alta alcurnia dentro del grupo. Realmente la partida está pensada para 4 personajes, pero no tienen por qué no ser 5. Y también decir que estos personajes que hemos creado, por supuesto, pueden ser sustituidos por cualquier otro que creáis oportuno o que creas que te va a reportar mejor resultado con tu grupo de juego. En cuanto a los personajes, pues simplemente hay que relacionarlos. Bueno, los propios jugadores normalmente ya tienden a relacionarse entre sí. Los primeros momentos en los cuales los personajes se conocen realmente tienen una causa común: descubrir qué es lo que sucede en Astorga, por qué está habiendo asesinatos, por qué estas muertes extrañas, por qué se oyen comentarios sobre brujería y sobre extraños hechos acaecidos alrededor del pueblo. Y bueno, en general no perderá mucho tiempo en presentarse ni en relacionarse entre sí. Además, los personajes, aunque cada uno es de distintas castas y categorías dentro de la sociedad medieval, aprenden rápidamente a integrarse entre sí para poder hacer una causa común, porque todos ellos lo necesitan de alguna o de otra manera. En cuanto a los personajes no jugadores, primero vamos a empezar con la explicación de los personajes humanos, los personajes no jugadores que no son vampiros, y qué están haciendo en cada uno de ellos y cómo están metidos en la sociedad vampírica, porque hay algunos que no tienen ni idea y hay otros que ya saben algo, como habéis podido deducir de la partida. El primero del que vamos a hablar es de Santiago. Santiago de Astorga, que es el enterrador del pueblo. En realidad no tiene ni idea de que existan vampiros ni de la sociedad oculta por detrás, pero sí que ha visto cosas extrañas, sí que ha visto extrañas luces en el cementerio y voces femeninas que se elevan desde las lápidas. Esto se explicará luego, pero es muy sencillo. Por debajo de Astorga
durante la Edad Media había una serie de corredores y de pasadizos que no solamente servían para entrar y salir de la ciudad en caso de asedio, sino también para moverse entre los distintos barrios de la ciudad. La mayor parte de estos pasadizos, que son antiguas bodegas, casi todo, vamos, no tenían exactamente inicialmente la función medieval para escapar o para ocultarse o para poder entrar y salir de la ciudad sin ser visto. Casi todas estas construcciones han desaparecido. Actualmente en Astorga no existen, se han utilizado para cimientos, se han excavado para, como yacimientos arqueológicos y demás, y ya no existen, pero en la Edad Media se usaban. Realmente lo que sucede en el cementerio es casi casi una pista falsa. No es exactamente falso, pero desde luego sí que no es un punto realmente importante para que los jugadores descubran qué es lo que está sucediendo. En el cementerio lo que sucede es que Ainara Pérez del Páramo, que es uno de los vampiros, en concreto la vampiresa Tremer, utiliza un pasadizo que va desde la celda de la emparedada hasta el cementerio. Y lo que hace todas las noches para salir de su supuesto encierro dentro de las cuatro paredes de la celda de la emparedada es con una trampilla que hay dentro de la propia celda, entra en los pasadizos de Astorga y llegan hasta el cementerio. Las voces que este hombre, que Santiago escucha, son los recitales mágicos que Ainara realiza para mover las pesadas losas de piedra que cubren el mausoleo desde la cual ella sale al exterior. Es decir, el pasadizo va desde una trampilla que hay en la celda de la emparedada hasta una de las criptas, mausoleos, que hay en Astorga. Y para salir tiene que mover las paredes de piedra y utiliza sus hechizos para hacerlo. Las luces rojizas, como si fuesen fuegos fatuos, es en realidad el arder de la sangre cuando hace su magia. Evidentemente Santiago no se ha acercado tanto como para verlo y es de lo que es lo primero que ven los jugadores si investigan esta zona a medianoche, como efectivamente pasó en nuestra partida. Bien, otro personaje interesante es Nekane Ramírez de Bilbao. Esta mujer es la partera del pueblo, sabe muchísimo más de lo que dice. Efectivamente está investigando los asesinatos y efectivamente está investigando las enfermedades y demás, pero lo está haciendo de una manera interesada. ¿Por qué? Porque realmente su marido, que es Joseba Uribarri de Vizcaya, era su marido, pero fue transformado en los bosques de las Vascongadas por una tribu, una manada de gangrels. De manera fortuita, dado que era el leñador del pueblo. Evidentemente, cuando su marido volvió transformado, Nekane ya no pudo hacer vida con él, pero como le seguía amando, pues siguió alimentándole con su sangre, incluso con sangre de animales y demás. Y dado que su marido ahora se ha vuelto nómada, como con el resto de su manada, Nekane también tiene que moverse por los distintos parajes de España en los cuales su marido va a través de los bosques. Entonces, ella ha llegado aquí a Astorga con sus conocimientos médicos y de partera y demás, pues para, como hace siempre, encubrir los movimientos de su esposo, para que no lo maten o no lo ajusticien o no lo descubran. Sin embargo, sí que ayudará a los jugadores en todo lo posible para que descubran qué es lo que está pasando en Astorga y para que libren la ciudad de la enfermedad. Pues sabe que aunque la enfermedad es de carácter extraño o sobrenatural, no implica directamente a su esposo. De hecho, lo que sucede en el bosque es algo totalmente inocuo. Lo único que sucede es que Nekane va allí, realiza esos extraños rituales para atraer a su esposo a través del olor de la sangre de los animales sacrificados y lo alimenta, sencillamente. Ella misma también alimenta esa leyenda de que en los bosques hay actos luciferinos y satánicos
para así librarse de los posibles curiosos que puedan verla a ella entrando en el bosque para alimentar a una bestia muy parecida a un ser humano. Bien, otro personaje importante es Sancho Fernández, el infante, es decir, es el actual gobernador de Astorga. En realidad no es humano del todo, ya que se ha dejado embaucar por Hamsa, que es Hamsa ibn Fajalam, que es una vampiresa del clan Ventru, aunque de origen árabe, no es asamita, es del clan Ventru porque fue transformada en Tierra Santa por los cruzados, prácticamente a la fuerza, bueno, y sin prácticamente, a la fuerza, y se ha asentado de manera secreta en Astorga y ha transformado a su gobernador en ghoul. Ella y su criado, vampiro también, aunque del clan Nosferatu, llamado Claude de la Fontaine, es un cruzado francés que fue transformado a su vuelta de las cruzadas y conoció a Hamza y que está vinculado por sangre a él, a ella, son los que decidieron convertir al gobernador de Astorga en su ghoul y por lo tanto en su marioneta para influenciar en la política local, pero manteniéndose siempre en las sombras, haciendo que sean los humanos los que realmente generen el cambio que ellos mismos están provocando al causar tal caos dentro de la ciudad que sea insoportable para la corona de León que este hombre siga gobernando ahí, forzando así que uno de sus favoritos, que es otro personaje no jugador humano, Rui Fernández el Feo, que en realidad su nombre completo y real fue Rodrigo Fernández de Valduerna, pues este hombre fue enviado allí por la corona pues para hacerse con la gente del pueblo y finalmente sustituir a Sancho, como realmente pasará en la época, en el mundo real, vamos, en la historia real. De hecho, todo lo que estoy contando aunque está mezclado con tintes sobrenaturales y vampíricos, en realidad el cambio de gobierno se generó. Las Navas de Tolosa generaron todo esto que expliqué al principio de la partida. Y es bueno que tú como máster te empapes de este trasfondo histórico antes de dirigir la partida. En los recursos que dejaremos colgados en la descripción de este vídeo también se incluyen los links en los que pues, puedes estudiar un poco el contexto de Astorga y de España en general en esta época. Bien, otro personaje que los jugadores creerán que es un jugador, es un personaje no jugador humano, pero que realmente no lo es como digo, la mujer, la emparedada de Astorga, Ainara Pérez del Páramo, que es una Tremor que bueno, está en Astorga para aprender, porque no es especialmente poderosa, no es muy antigua, pero ha sido, vamos, ha sido enviada aquí para estudiar la biblioteca la pequeña biblioteca que hay en el Palacio Señorial de Astorga y de aprender todo lo posible. Por supuesto, se ha conchabado con Claude de la Fontaine y Hamza Ibn Fajalán para que se produzca este cambio de gobierno que, bueno, simplemente se divierten haciéndolo y manteniendo a los humanos bailando a su son, aunque ellos no lo sepan y sean ellos los que generen el cambio. Realmente son ellos los que han generado todo esto. Y por supuesto también están siempre buscando a humanos que puedan convertirse en nuevos vampiros, como les sucederá cuando los jugadores descubran lo suficiente como para desenmascararlos y se muestren dignos de ser chiquillos fiables y poderosos que poder añadir a las filas de su clan. Bien, sobre otros personajes no jugadores humanos, como por ejemplo el capitán de la guardia, no es un personaje especialmente importante, no tiene ni idea tampoco de lo que está pasando en la ciudad, solamente ha visto a los muertos y si le preguntan sobre qué es lo que ha sucedido, pues realmente no va a poder decirles nada. Está lleno de supersticiones y de miedos, como todos los soldados,
y no es un personaje que les vaya a dar una relevante información y que tenga un gran peso en la partida. Bien, sobre los personajes no jugadores vampiros, creo que explicando los humanos cómo se entrelazan mucho entre sí, sus relaciones, son, bueno, eh, prácticamente todo lo que necesitabais saber sobre estos vampiros ya lo sabéis. En cuanto a sus actuaciones en la partida, si os fijáis, el gobernador Sancho tiene atado a una morisca a través de una cadena, a través de un telón que hay detrás de su trono. En realidad es la encadenada es Hamsa, la cual, pues, Sancho, aunque es un ghoul, tiene órdenes de mostrarse así, cruel, despectivo y demás. Por eso cuando la saca fuera del telón parece como que está muerta o que está inerme y demás, y es por eso, porque está en letargo. No se está enterando absolutamente de nada, pero tiene órdenes de hacerlo así para que los jugadores vean cuánto de cruel puede llegar a ser sí mismo. En cuanto a la Tremer, si van a hablar con la emparedada de día, no hay ningún problema. La Tremer sabe enmascararse muy bien y mantener su papel. Siempre, todas las noches, justo antes de irse a dormir al amanecer, lanza el ritual de despertarse con la frescura de la tarde. Con lo cual, la primera consulta que los jugadores le hagan yendo a su celda, ella se despertará y podrá atenderla sin ningún problema, a pesar de que la pesadez de la sangre tendría que haberle dejado durmiendo. Pues no, va a poder hacerlo. Eso sí, si los jugadores vuelven una segunda vez durante el día, ella no les podrá contestar, estará en letargo. Los jugadores pueden sospechar o no, pero no podrá volver a hacerlo hasta que no se haga de noche. En cuanto al Ventru, Claude de la Fontaine duerme en las criptas debajo del palacio señorial y utiliza los pasadizos secretos que ya hablamos que están debajo de Astorga para moverse por todos los sitios de la ciudad. Es él el que genera los asesinatos dentro de la ciudad. Es él el que causa estos disturbios a manos vamos, por orden de Hamsa. Y es él el que asesina al que está en la cantera, es él el que muerde a la chica que muere luego en la taberna y en general es el artífice de toda la locura y de todo lo que sucede en la ciudad. Bien, ¿por qué razón lo de la enfermedad? Bueno, Claude de la Fontaine tiene una desventaja que podéis encontrar en el libro básico de vampiro, que es el mordisco infeccioso. No solamente es aterrador, por eso las víctimas le recuerdan con ojos grandes, venenoso o grande, sino que además transmite enfermedades a través de su mordisco. En concreto, es como si fuese lo que nosotros conocemos actualmente como meningitis, pero debido a que él además extrae sangre de las víctimas a las que muerde, no solamente les inocula este mal, sino que además, al quitarles la sangre, hace que ese mal se acelere, ya que la víctima no tiene suficientes defensas como para enfrentarse a él y por eso la meningitis avanza extraordinariamente rápido, los consume muy rápido, por eso tienen fiebre, por eso tienen delirios y por eso mueren rápido con una coagulación extremadamente larga, porque la falta de sangre pues acaba con el hierro de la víctima, tienen menos plaquetas y demás. Bueno, esto ya lo explicamos durante la partida. Bien, en cuanto a los vampiros creo que ya no nos queda nada más por ver. Ahora en cuanto a la ciudad. Em, Seguramente ellos a lo mejor te pidan pues un mapa o una descripción del lugar. Es bueno que veas fotos sobre Astorga, incluso la Astorga actual, para saber exactamente cómo va, pero también tienes que ser eh, muy acotar mucho los campos de acción de los jugadores, porque se trata de una partida autoconclusiva, que sí, puedes continuar transformando a los jugadores en vampiros y empezar y seguir a partir de ahí, pero la cuestión de la partida es que sea casi casi autoconclusiva. No diría que no se pueda continuar, por supuesto que se puede continuar, pero tiene que ser una partida redonda, por así decirlo, con un principio y un final, como si fuese un preludio a una campaña más grande, o bien una partida de usar y tirar, de usar un día y se acabó.
Debido a eso, mm, más que presentar un dibujo de cómo es la ciudad y demás, porque si no se van a ir mucho por los cerros de Úbeda, como se suele decir, deberíais de decirle exactamente las localizaciones que hay dentro de la ciudad, por qué tienen interés para ellos y también qué es lo que está sucediendo en ellos. Bueno, las localizaciones principales son la plaza principal, en la cual cuando tú les digas lo que hay en la plaza, tienes que hacer hincapié en el Palacio Señorial y también en la celda de la emparedada. Esos dos lugares les va a traer interés. La celda de la emparedada por lo extraño que es y el Palacio Señorial porque hay un personaje en concreto que es el Caballero Templario que tiene órdenes directas de hablar con el señor del lugar. Luego está el bosque, en el que se investigan un poco con tiradas de lingüística, perdón, de carisma, empatía, atención y demás, pues la gente les dirá que el bosque está maldito, que hay terrores nocturnos, que se ven antorchas y cánticos extraños en lo profundo del bosque y que no se atreven a ir. Como ya expliqué, en realidad es Nekane haciendo ese extraño ritual para atraer a su esposo con la sangre de los animales muertos y para poder mantenerlo, por así decirlo, alimentado y controlado, para que no mate a nadie más y las iras del pueblo no caigan sobre él, al final acaban investigándolo. Bien, luego está el cementerio. Como ya dijimos, Santiago les va a contar lo de las voces de la mujer en el viento y también es un lugar importante porque ahí se encuentra el último cadáver del último muerto, que es uno de los canteros, que es Pedro, en el cual pues es muy sencillo, se hace una tirada de percepción medicina, con un éxito se ve que ha sido herido con un arma de filo a la altura del corazón por la espalda, en este caso ha sido la espada de Claude de la Fontaine, que lo encontró a solas en la cantera y lo asesinó por la espalda, y después de alimentarse de él lo tiró por el socavón para abajo, que son una caída de 15 metros, bueno, pues chocando contra las piedras te mata seguro. Entonces, con un éxito encuentran el golpe de arma blanca. Con tres éxitos encuentran que el cuerpo, que él ya estaba muerto antes de ser lanzado al socavón y que además tenía muy poca sangre. Y con cinco éxitos encuentran las incisiones de los dientes en el cuello del muerto, lo cual ya les pone en una pista muy certera de qué es lo que sucede. Vamos, los jugadores ya saben que están jugando a Vampiro a la Oscura, pero si interpretan bien sus personajes, los personajes no tienen ni idea de vampirismo hasta que no encuentran una prueba fehaciente de ello. Bien, sobre las calles de la ciudad. Esto no se dio en nuestra partida. Las calles de la ciudad durante el día son calles totalmente normales, pero durante la noche, si bien el caballero templario o bien alguno de los otros personajes acompañan a la guardia vamos, en su patrulla, efectivamente sufrirán la emboscada de Claude de la Fontaine que llevará sobre el yelmo o sea, el calada a la visera para que no puedan verle su rostro horrible de Nosferatu y bueno, él hará uso de todas sus facultades sobrenaturales, aparecer, desaparecer, invocar a las ratas y todo tipo de triquiñuelas que tú como máster puedes utilizar como un Nosferatu para hacerlas, para llenarles de terror, para confundirlos, para llegar a asesinar a uno o arrastrarlo hasta a un callejón y hacer ver a los demás que cada vez son menos y demás, y bueno, en general aterrarlos. ¿De acuerdo? Hombre, también cabe la posibilidad de que el jugador, sobre todo si es uno de los de combate o el montero o el caballero templario, puedan llegar a enfrentarse a Claude en las calles. Dales la oportunidad, pero Claude no los matará en ese instante. Simplemente los dejará malheridos y se anotará sus capacidades para ser posiblemente convertidos más adelante. Bien, también está la cantera. Pues les explicas, como expliqué yo en la partida, que pues está construyéndose la catedral de Astorga y demás, que hay varios trabajadores muertos y demás. Realmente ir abajo a las inmediaciones
del lugar donde cayó Pedro, por ejemplo, o donde se han dado los asesinatos, pues no arrojarán gran luz, aparte de que el cuerpo chocó contra las piedras y que éstas se llenaron de sangre y demás, pues no hay mucho más que dilucidar. Bien, cuando todo esto, bueno, también está la taberna, lógicamente, en la que vimos la escena en la partida, en la cual Nekane intenta salvar la vida de la camarera, lo cual no la consigue. Y bueno, Nekane, si el jugador, perdón, si los personajes que van a hablar con ella a la taberna no son ni el dominico ni el caballero templario, les contará absolutamente todo. Sin embargo, si alguno de los personajes que va a hablar con ella en la taberna es el dominico o el caballero templario, como pasó en nuestra partida, Nekane se mostrará, no diría que hostil, pero desde luego sí que, vamos, tomará en mucha consideración qué es lo que va a decir, de lo que sabe y se necesitarán tiradas de carisma o de manipulación para poder hacer que Nekane hable, ya sea al dominico o al caballero templario, cuya dificultad aumentaría en 2, la dificultad es 8 para hacerla hablar con ellos. Y si ellos no están presentes, pues la dificultad sería 6. Digo presentes directamente hablando con ella. Por ejemplo, en nuestra partida, la prostituta, su amiga, fue a hablar con Nekane, aunque estuviesen dentro de la misma taberna, y con una sencilla tirada, pues al final Nekane le contó todo lo que necesitaban saber. De acuerdo, bueno, en relación a cuándo o cómo deben de salir los vampiros, la acción de la partida tiene lugar durante un día. Es decir, llegan a mediodía a Astorga, se conocen, empiezan a hablar sobre lo que sucede. Durante esa tarde hacen sus pesquisas e investigaciones. No tengas problemas en explayarte todo lo que necesites con cada uno de ellos y demás. Y finalmente, durante la noche, los vampiros han despertado, lógicamente, se han enterado de que hay un grupo nuevo investigando las actividades. Si Ainara ha hablado con alguno de ellos durante el día, gracias a su ritual del despertar, será la primera que les avise que hay un grupo de gente competente que está siguiéndoles la pista. Pero bueno, cuando se hace de noche y después de informarles o de informarse entre todos de qué es lo que sucede, porque tienen una reunión en las catacumbas de la ciudad, pues deciden actuar. Les gustan los jugadores como vampiros y van a hacer lo posible por conseguirlos. Ainara saldrá de las tumbas por su lugar habitual. En nuestra partida, por ejemplo, se dio la casualidad de que ellos mismos fueron a investigar lo que sucedía en el cementerio a las horas en las que Ainara sale, que es después de hablar con ellos, con el resto de los vampiros en la catacumba, pues sale por el mismo lugar por el que habitualmente sale, pues eso da más o menos que sea medianoche. Por eso Santiago siempre dice que oye las voces de mujer a medianoche, porque todas las noches, antes de salir de caza y a disfrutar de la noche, Ainara habla con el resto de los vampiros en las catacumbas y luego sale. Bueno, se puede encontrar con Ainara en ese momento, ¿por qué no? Y Cloud siempre estará cerca de Ainara también para protegerla, porque como dije, Ainara no es la vampiresa más fuerte del grupo, aunque sus capacidades puedan ser extraordinarias para el resto de los vampiros. Como pasó en mi partida, se encontraron con Ainara y también con Claude, el cual atacó al caballero templario. Pero bueno, casi sufre en sus carnes la ira de los caballeros del temple porque el personaje Don Rodrigo, o sea, Fray Rodrigo, estuvo a punto de, vamos, no de mandarlo al letargo, pero desde luego sí de gastarse un buen montón de sangre esa noche para poder sobrevivir una noche más. En cuanto a Hamza, nunca saldrá del palacio. Tiene que controlar a su ghoul y tiene que hacer que los demás humanos del palacio crean que es él el que lleva las riendas. Ella le seguirá como un perrito atada a la cadena durante la noche, aunque en realidad Sancho está yendo a las habitaciones y a los lugares que Hamza quiere. Y por supuesto, cuando están solos en la misma habitación, Hamza se yergue orgullosa y es ella la que manda a Sancho como si fuese un perro. Bien, en cuanto al marido de Nekane, sí tiene contacto con estos vampiros. Aunque no le gusta mucho y prefiere vivir en el bosque, sí que tiene contacto con ellos y en caso de que
se encuentre, o sea, por ejemplo, en mi partida, el personaje de la prostituta se encontró con Nekane haciendo el ritual y también con el Gangrel. En ese caso, el Gangrel irá a avisar también a los vampiros de la ciudad. No le gusta entrar a las ciudades, ni le interesa especialmente estos vampiros, pero les ayudará, ¿por qué no? Y también será si logran capturar a los jugadores, pues será uno de los que quieran seguramente convertir a uno de los jugadores, como si fuese un pago por sus servicios, por así decirlo. Y bien, esto es básicamente lo que necesitas para dirigir esta partida. Lo poco que necesitarías revisar bien serían el contexto histórico, que pondremos los links para que lo puedas comprar bien y estudiar bien. También colgaremos las fichas de los personajes, tanto de los jugadores como de los no jugadores y de los vampiros. Y también un par de consejos de música. Por si quieres dirigir con música, ya sea en directo, o sea, jugando con los personajes cara a cara o por Skype, unas listas de reproducción que hay en YouTube que te pueden servir para ambientar tus partidas. Y nada más. Puede ser que esperemos que no se nos haya quedado nada en el tintero. Por supuesto, si tienes alguna duda puedes escribirnos a horamazmorra@gmail.com cuando quieras o a través del propio canal de YouTube y estaremos encantados de resolver tus dudas. Espero que disfrutes dirigiendo esta partida tanto como lo he hecho yo dirigiéndola y como mis jugadores jugándola. Y bueno, no te cortes si quieres compartir tu experiencia con nosotros al dirigir esta partida, sea buena o mala, pues si es mala mejoraremos y si es buena pues la disfrutaremos. Muchas gracias por tu atención y buenas noches.